Hola a todos, muy buenos días, feliz inicio de semana y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y continuar con nosotros en este ciclo de webinars del reglamento eléctrico. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español y bueno, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand acá en Chile y bueno, quiero darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles por su participación. Y bueno, esperamos que sea una excelente jornada de capacitación el día de hoy. Como pueden ver, este ciclo del reglamento inició ya el pasado 24 de enero, donde partimos hablando del RIC número 2 y de todo lo que fueron los tableros eléctricos. Pasando por eso, estuvimos viendo luego el lunes 27 de enero todo lo que era el RIC número 4 con los conductores eléctricos, con nuestros amigos y partners de Madeco by Nexans. Luego, la semana pasada, el viernes específicamente, el 31 de enero, estuvimos con Salvador Burton hablando de todo lo que era el mismo pliego número 4, pero ahora con el tema de énfasis en las canalizaciones eléctricas. Y bueno, el día de hoy, 3 de febrero, inicio de mes, vamos con el RIC número 6, una de las novedades de este ciclo que ya veníamos haciendo en años anteriores, pero que quisimos actualizar y entregar información que nos han pedido a través de las encuestas de satisfacción. Así que el tema de hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar de la puesta a tierra y de los enlaces equipotenciales de acuerdo a lo que está en el RIC número 6. Así que bueno, bienvenidos, gracias por sumarse, gracias por acompañarnos. Y bueno, como pueden ver en pantalla, es el cuarto webinar de 9 que hemos agendado para este verano, para este enero y febrero. Por lo tanto, desde ya dejarlos invitadísimos a seguir participando. Vamos a seguir realizando este ciclo todos los lunes y viernes hasta finalizar el 21 de febrero. Así que desde ya invitados a que participen este viernes también, donde vamos a seguir con el pliego técnico número 8 y bueno, así sucesivamente hasta terminar todo el ciclo. Para los que recién se conectan, si es que se sumaron el día de hoy, bueno, recordarles que este ciclo consta de estos 9 webinars y que cada vez que ustedes participen en uno de ellos, en cada uno de ellos van a generar un diploma de participación por este webinar en específico. ¿Cómo pueden descargar este diploma de participación? Es muy sencillo. Cuando finalice el webinar y cerremos la sesión, cerremos la sala, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento por parte de esta plataforma que nos presta servicios ClickMeeting y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar el diploma de participación por este webinar en específico o los webinars a los que ustedes participen. Ahora, también hay un diploma adicional, un diploma final del ciclo y lo desarrollamos nosotros para todas aquellas personas que nos puedan acompañar a lo menos a 8 de estos 9 webinars, ¿ok? Este diploma es generado por nosotros. Nos tardamos un poquitito en revisar todas las asistencias de cada uno de ustedes y poder hacer este diploma final del ciclo con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, ¿ya? Así que tan solo un pequeño recordatorio con el tema de los diplomas, tanto el individual por cada webinar como el final. ¿Ok? Así que bueno, aprovecho para saludar a los que recién se conectaron, Edward, Danilo, Gary, Andrés, Pedro, desde Puerto Montt, desde Los Lagos, desde Osorno, así que bueno, muy buenos días. Desde Iquique, Matías también nos saluda, así que bueno, gracias por sus saludos, por comentarnos desde dónde se conectan. Hoy tenemos una muy buena convocatoria, así que bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por su participación. Bueno, ya antes de iniciar, antes de presentarles al relator, quiero solo recordarles dos cositas muy pequeñas, ¿ya? La primera es que la presentación que van a ver el día de hoy, la van a ver desde el enlace que van a ver en un segundito más en pantalla. Lo voy a dejar activado para que ustedes puedan descargar la presentación. Va a estar ahí durante toda la sesión y además, para aquellos que no puedan usarlo desde el botón en pantalla, en un minutito más se los voy a dejar a través de un enlace en el chat y también les voy a compartir el PDF para que lo puedan descargar desde el chat, ¿ok? Vamos a tener 3 opciones para hacer la descarga. Aquí en el botón van a estar
no solo la presentación de hoy, sino que también las presentaciones anteriores en caso de que no hayan podido descargarlas, ¿vale? Y lo otro que quería recordarles, y ya para dar inicio con el contenido de este webinar, es que también pueden hacer todas las preguntas que vayan surgiendo a través del chat, ¿ok? Desde ahí ustedes nos pueden comentar, hacernos sus comentarios, sus experiencias, y si van surgiendo dudas durante la presentación, nos las pueden ir dejando ahí en el chat y yo con mucho gusto vamos ahí a tratar de responderlas la mayor cantidad de estas posible, ojalá sean todas, así que déjenlas ahí y el relator del día de hoy las va a estar leyendo. Y bueno, en la medida de lo posible va a tratar de responder. En caso de que quede alguna duda muy específica que no se haya podido responder durante el webinar, bueno, tienen nuestro correo de capacitación, así que desde ahí también nos podrían escribir y con gusto también le vamos a responder por ese medio, ¿vale? Así que eso, siendo las 10:08, vamos entonces a dar inicio con los contenidos de este webinar que, como les decía, es acerca del RIC número 6, puesta a tierra y enlace equipotencial. Y para esto quiero presentarles al relator del día de hoy. Nuestro relator es Marcelo Rojas. Marcelo es ingeniero de ejecución en electricidad, mención en sistemas eléctricos de potencia. Es nuestro especialista del día de hoy. Así que, Marcelo, muy buenos días y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema tan interesante. Hola Alba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya los colegas más o menos tienen las instrucciones más o menos dadas con respecto a la descarga de la presentación y el tema bastante interesante de la normativa, en este caso, nuestros pliegos técnicos RIC. Así que muchas gracias, Alba. Gracias a ti, Marcelo. Te dejo para que hagas tu presentación y te recuerdo el tema del puntero, por si acaso. Así que gracias. Muchas gracias. Sí, perfecto. Bueno, colegas, muy buen día a todos. Bienvenidos a este webinar de pliego técnico normativo número 6, sistemas de puesta a tierra y enlace de equipotencial. Mi nombre es Marcelo Rojas, tal como dijo Alba, soy ingeniero de ejecución en electricidad, mención sistemas eléctricos de potencia. No soy especialista en sistemas eléctricos de potencia propiamente tal, pero es parte de nuestra formación académica, por así decirlo. Los sistemas de puesta a tierra y equipotencial son bastante interesantes dentro de lo que habla aquí los pliegos técnicos normativos y algunos saludos de colegas también. ¿Cuál es un poco la idea de este webinar? Poder abarcar el capítulo completo del pliego técnico número 6, por lo que la temática y los tabla contenidos, por así decirlo, es, claro, mencionar claramente cuáles son los objetivos y los alcances que tiene el pliego técnico normativo número 6. Recuerden que estos pliegos técnicos normativos entraron en vigencia desde el año 2021, ¿sí? Prácticamente desde julio del 2021 en adelante. Por lo tanto, algunos proyectos se quedaron con norma 4, otros proyectos comenzaron a funcionar con este pliego técnico normativo. A diferencia un poco de la norma 4, antiguamente se tenían un capítulo completo de terminologías, ahora cada pliego técnico normativo tiene su propia terminología para poder indagar y tener más claridad con respecto a los contenidos que se tratan internamente. ¿Cuáles son sus exigencias generales? Las diferencias típicas entre la tierra de protección y tierra de servicio, que también lo menciona la terminología. Ahí también vamos a ahondar un poco qué es lo que quiere decir y qué respecta a cada uno de ellos. Dice Lina, subir un poco el volumen. Quizá ahí se me escucha un poco más claro. Electrodos de puesta a tierra, tomas de puesta a tierra y separaciones. Es también importante las separaciones que pueden tener los distintos sistemas de puesta a tierra. Y finalmente, lo que se relaciona con las mediciones y los mantenimientos de los sistemas de puesta a tierra, que antes no estaba tan detallado. Sí hablaba algunos de los métodos de medición, pero no tan detalladamente, sino que más bien a modo general. Súper, qué bueno que se escuche bien. Yo, de todas maneras, tengo el chat aquí abierto, así que puedo estar viendo las preguntas que vayan surgiendo a medida que vaya avanzando la presentación. Así que comencemos. Vamos a los objetivos y alcance que tiene el pliego técnico número 6, puesta a tierra y enlace de equipotencial. El objetivo del presente pliego técnico normativo es establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra de protección contra rayos y enlaces equipotenciales en las instalaciones de consumo de energía eléctrica dentro del país.
Los sistemas de puesta a tierra y de protección contra rayos se establecen principalmente con el objeto de limitar las tensiones con respecto a tierra que puedan presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los elementos que componen una instalación de consumo, asegurando la operación de las protecciones y controlando de esta forma el riesgo para las personas como para los equipos. La norma 4 no hablaba demasiado con respecto a los rayos, sí hablaba con respecto a los sistemas de puesta a tierra en general. Ahora, este pliego técnico normativo se basa principalmente en las normas IEC, en una de las 61.000 y 62.000 por época, que son varias, que el mismo pliego técnico normativo, y los estándar 80 y 81 de la IEEE. Si alguien ha estudiado puesta a tierras, ya sea por formación profesional o por capacitaciones, puede encontrar muchas similitudes respecto a la temática, cómo se abordan el diseño y dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra con los estándares 80 y 81 de la IEEE. Aquí hay uno que habla principalmente de los sistemas de mantenimiento, ¿ya? El diseño y el control de los gradientes de potencial, que más abajo también lo menciona el pliego técnico normativo. ¿Cuáles son los alcances de este pliego técnico normativo? Bueno, aplica a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica en el ámbito correspondiente a las instalaciones de consumo de baja y media tensión. Eso va a ser harto hincapié porque después tenemos otros pliegos técnicos normativos que son los RPTD, y eso hace referencia más a lo que es transmisión-distribución, por lo tanto es media y alta. Cuando en otros pliegos técnicos normativos de este reglamento prescriban como obligatoria la incorporación de los sistemas de puesta a tierra de algún momento o algún elemento o parte de la instalación, dicha puesta a tierra se regirá por el contenido del pliego técnico. ¿Sí? Es decir, que al momento de diseñar, de instalar algún sistema de puesta a tierra en particular, tengo que regirme y basarme en lo que diga y establezca este pliego técnico normativo. ¿Okay? Dentro de las terminologías, ahí tengo algunas imágenes y algunos puntos en particular que se quieren resaltar como para hacer algunas distinciones en particular. Por ejemplo, se tiende mucho a confundir la aislación con el aislamiento. ¿Okay? Uno se refiere netamente al material propiamente tal con el que está cubierto el conductor, y el otro aislamiento es la magnitud. ¿Okay? O sea, qué tanto nivel de tensión puede soportar ese material en particular. ¿Qué dice el término en particular? La aislación es un conjunto de elementos utilizados en la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo cuya finalidad es evitar el contacto con o entre partes activas. Y eso es lo principal que buscamos nosotros. ¿Sí? Evitar el contacto con las partes activas. Por eso también hay otro pliego normativo que habla de las tensiones peligrosas y evitar los contactos directos e indirectos. Y el aislamiento es la magnitud numérica que caracteriza la aislación del material, equipo o instalación. La semana pasada, como mencionaba, ustedes también estuvieron o fueron parte de los webinars que hablaban de los conductores eléctricos, y estuvieron con Madeco y Nexan. Por lo tanto, me imagino que ahí ahondaron un poco más respecto a los tipos de materiales que se utilizan para las aislaciones de los conductores eléctricos en general, los tratamientos que tienen las aislaciones, el control de humos tóxicos, ¿cierto? También qué tan propaganda la llama son, que también son algunos índices súper importantes a considerar dentro de la compra, ¿cierto? O la adquisición de estos conductores eléctricos en general. Y ahí tengo ejemplificado, por ejemplo, un cable que es XLPE, que me indica las características o niveles de tensión que pueden soportar como máximo el conductor y las propiedades materiales que tiene esta aislación. ¿Sí? Sí, preguntan los colegas si se está compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Falla permanente. Falla que tiene una duración suficiente como para que los parámetros del circuito o parte del sistema en falla alcancen sus valores estables. ¿Ya? Aquí en los sistemas de puesta a tierra juegan un papel fundamental porque son los que nos van a ayudar también a poder despejar estos tipos de fallas que nosotros nos vamos a encontrar dentro de las instalaciones. Teóricamente, los cortocircuitos tienen 3 momentos de duración, uno que es subtransitorio, otro que es transitorio y otro que es permanente. Pasando al estado permanente, que son aproximadamente 0,3 segundos, ya puede generar deterioro y daño dentro de la instalación. Por lo tanto, nosotros a través de los sistemas de protección eléctrica tenemos que tratar de despejar esas fallas en los tiempos más acotados posibles, y los sistemas de puesta a tierra van a poder disipar estas corrientes de falla hacia la tierra, sobre todo las fallas que son del tipo monofásicas o monofásicas a tierra. ¿Okay?
Y definición, propiamente tal. Sistema de puesta a tierra. Lo componen todas las conexiones eléctricas, elementos y dispositivos que forman parte de la puesta a tierra de un sistema, instalación o equipo eléctrico. Dentro de la definición anterior, se considera el sistema de electrodos de tierra interconectados, conductores de nudos enterrados, conectores, camarillas de registro, conductores aditivos, según corresponda, los cuales en su conjunto permiten formar una base de potencial común de conexión a la Tierra para los dispositivos eléctricos o estructuras eléctricas, para obtener una medida de protección adicional, minimizando el peligro a la exposición a altos voltajes de paso y de contacto o un camino de baja impedancia para las corrientes de falla. ¿Sí? Desde la definición más sencilla, ¿cierto? A partir de la ley de Ohm, sabemos que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, es decir, que si estos sistemas de puesta a tierra tuvieran resistencias muy altas, las corrientes que jugarían serían muy bajas y por lo tanto electrificarían estructura o equipos finalmente. Por lo tanto, nosotros buscamos disminuir esta impedancia o esta resistencia de puesta a tierra para que las corrientes de falla se puedan fugar a través de él de forma más sencilla y no pasen a través de equipo, estructura y sobre todo a los usuarios de la instalación eléctrica. Ahora bien, dentro de la definición no solamente se menciona la puesta a tierra propiamente tal, sino que también los puntos de conexión, las cámaras de registro y todos los conjuntos de los sistemas de puesta a tierra que lo van a hacer parte. ¿Okay? Ese es un conjunto de elementos. ¿Ya? La definición más sencilla de sistema de puesta a tierra es la unión de los conductores eléctricos con el suelo, que finalmente es lo que uno hace, que es lo que realiza o lo que ejecuta. Unir varios conductores eléctricos de algún tipo y unirlos con mi instalación eléctrica. Y desde ahí vamos a tener las famosas tierras de protección y tierras de servicio, que también son parte de las terminologías que mencioné aquí en la normativa propiamente tal. Ahora, respecto a aditivos, ¿cierto? Como también se mencionan ahí, son parte de los planes de mejora cuando uno hace construcciones de sistemas de puesta a tierra y el día de mañana los planes de mantenimiento. Hay que tomarlos en cuenta porque yo busco que los valores de resistencia de puesta a tierra se mantengan dentro de lo que me establece la normativa vigente. O en este caso, nuestros pliegos técnicos normativos, REC 6. Buen día a todos. Puesta, conectar o poner a tierra, ¿cierto? La puesta a tierra o conexión a tierra es unir eléctricamente de forma directa a través de un conductor sin fusible ni protección alguna una instalación eléctrica, una parte de un circuito eléctrico o un elemento o estructura conductora que no forma parte del circuito eléctrico activo con el sistema de puesta a tierra. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos un conductor de tierra de protección que es parte de nuestra instalación eléctrica, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros lo podemos conectar perfectamente a las estructuras, ¿sí? Equipos, ¿sí? O algunas partes de la instalación que no debiesen estar energizadas bajo condiciones normales de funcionamiento. Una escalería portaconductores, una bandeja portaconductores, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen de un pararrayo, ¿ok? Por lo tanto, tengo unos pasantes y unos bajantes también dentro de la estructura de la edificación. Por lo tanto, aquí se hacen algunas diferencias también dentro del capítulo de cómo hacer estas conexiones de la instalación. Ahora, este conductor de puesta a tierra no debe llevar protecciones. Nosotros sabemos perfectamente que los conductores activos y el conductor de neutro también debiese llevar una protección. Por eso, en los capítulos anteriores, ¿cierto? Sobre todo el de tablero y en el webinar anterior que ustedes vieron, se hablaba de las protecciones de corte omnipolar, ¿sí? Ya sea bipolar o tetrapolar, ¿cierto? Donde también tengo la conexión del neutro, pero no de la tierra. ¿Okay? Terminal de captación o dispositivo de intercepción de rayos, elemento metálico cuya función es interceptar los rayos que podrían impactar directamente sobre la instalación a proteger. Por lo general, se conoce este dispositivo como pararrayos y o pararrayos tipo punta franca, que es una forma tipo aguja que tienen los pararrayos y algunos tienen unas puntas en los extremos para poder captar eventualmente los rayos según el nivel de incidencia que tenga la zona geográfica y poder disiparlos hacia la Tierra con una varilla puesta a tierra, o un electrodo, o una puesta a tierra como tipo malla o placa, para poder disipar esta descarga atmosférica. ¿Sí? Ahí tengo un par de preguntas, me voy a detener un momento. Moisés dice, en esta exposición se dirigirá respecto a la toma tierra de protección para los postes metálicos de alumbrado público, el uso de protectores diferenciales en los postes metálicos de alumbrado público,
Mira, me voy a abocar netamente a lo que nos está indicando el pliego técnico normativo. Sin embargo, si nosotros nos vamos al alumbrado público y vamos a utilizar estructuras metálicas, sabemos que la estructura propiamente tal tiene un riel dentro y yo tengo un disyuntor para proteger la lámpara. Ahora bien, la estructura propiamente tal yo la puedo aterrizar, por lo tanto, cuando se diseñan proyectos de distribución, yo tengo que aterrizar las cámaras, ¿cierto?, en algún punto para poder sacar esta tierra de servicio hacia las instalaciones, pero las postaciones del alumbrado público también yo debiese aterrizarla, por lo tanto, en la cámara yo debiese tener un sistema de puesta a tierra o una varilla o un electrodo para poder aterrizar la estructura y se puedan jugar las corrientes 6. Ahora, en el tablero, donde yo tengo el equipo de medida para poder alimentar todo el conjunto luminario del alumbrado público, yo debiese tener también una protección diferencial. ¿Sí? No sé si aclaro tu duda, Moisés. Ya, los valores ómicos, eso aparecen un poco más adelante cuando veamos la tierra de protección y tierra de servicio. Ahí va a quedar claro los valores de tierra de protección y tierra de servicio que debiésemos cumplir. José Mendoza dice, ¿alguna normativa que indique que la malla PAT, ¿sí?, de una subestación tiene que ser soldada mediante soldaduras o grupo aluminotécnica? Mira, la normativa habla de uniones de alto punto de fusión, ¿sí?, pero nunca habla de bajo punto de fusión, por lo tanto, hay distintas formas de yo poder ejecutar las uniones de los sistemas de puesta a tierra, ya sea a través de uniones exotérmicas o también a través de coplas, ¿ya? Uniones que son más bien del tipo mecánicas, ¿ya? Yo recuerdo haber conversado con un colega por ahí y mencionaba que quieren hacer unas modificaciones respecto a la NFPA 70, ¿cierto?, y la 70E, que quieren utilizar para los sistemas de puesta a tierra, todo lo que sean uniones equipotenciales, más que soldaduras, utilizar sistemas mecánicos, ¿ya? La soldadura tiende a debilitar un poco el conductor cuando se genera temperatura. Ahora, y esto está permitido hoy en día. Entonces, se pueden hacer combinaciones de uniones. La desventaja, entre comillas, que tiene la unión mecánica es que la torsión que se genera con las tuercas puede soltarse a través de los años, pero eso también puede ser como parte de la mantención, por eso se opta por la unión exotérmica, porque muchas veces estos quedan debajo del concreto, entonces es difícil acceder después a ellos como para hacer estos ajustes respectivamente. Ya, pero lo que es estructura perfectamente se pueden ocupar uniones soldadas, y no sé si realmente aclaro la duda de José Luis. Ya, Alberto dice, hace años atrás, un segundo, hace años atrás se hablaba de unir los sistemas de malla puesta a tierra en baja tensión alejadas de otras. ¿Se mantiene esa condición? Sí, porque hay un punto que lo que mencionamos arriba, que hablaba de las separaciones de los sistemas de puesta a tierra. Ahora, hay que ver un poco el tema de los espacios físicos respecto a la separación también. ¿Sí? ¿En qué caso se debe unir una malla equipotencial? Cuando se habla de equipotencialidad, ¿sí?, se refiere a que uno debe conectar estructuras, ¿sí?, y equipos al mismo potencial. Y el potencial en este caso es la tierra potencial cero. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hago una unión de todos estos elementos, genero una malla que es del tipo equipotencial. ¿Ya? Pero no se refiere a que una malla equipotencial sea una malla distinta a otra malla tierra. Y Osvaldo, no sé si aclaro tu duda. Buena pregunta. Quizás más adelante podemos responder esa pregunta que genera Vladimir. ¿Ya? Sí, bueno, en general hay valores de torque de apriete recomendados por las uniones mecánicas, sí, pues el fabricante recomienda cuánto es el ajuste. Ahora, muchas veces, cuando son tuercas, vienen también con algunas bolillas que son de seguridad, que estas típicas que tienen el corte para que uno genere justo el torque suficiente, cosa que esta separación que tiene la bolilla se haga la unión, y ese sería el torque suficiente como para asegurar la unión, ¿ya? Y eso no genera un rodamiento respecto a la tuerca o al tornillo propiamente tal, ¿ya? Continuemos. Voy a dejar algunas preguntas pendientes y probablemente más de alguna pregunta que sea interesante, quizás la podamos resolver también al final del caso.
No, ahí, y Leandro hace una pregunta, dice que las barras Copper ya no estarían permitidas, solo hay que realizar una malla. Bueno, el sistema de puesta a tierra tiene que adecuarse un poco a los espacios físicos donde yo quiero hacer la construcción, o sea, nada me prohíbe utilizar barras Copper, bueno, configuraciones de barra vertical, horizontal, hay muchas configuraciones de sistemas de puesta a tierra, placas, ¿cierto? Las mallas que son las más típicas. Lo que pasa es que a veces con las mallas se pueden asegurar un poco más los controles de los gradientes de potencial que se mencionan acá, que son la tensión de contacto y de paso. Pero no, nada dice que estén prohibidos o que no se pueden utilizar. Bueno, tal como mencionaba, tenemos la tensión de contacto y tensión de paso, donde una indica que es la diferencia potencial entre el aumento del potencial de la Tierra y el potencial de la superficie en el punto en que una persona está de pie, mientras que al mismo tiempo tiene una mano o parte de su cuerpo en contacto con una estructura conectada a Tierra. Y la siguiente habla de la diferencia potencial que experimenta una persona con una separación entre sus pies sin tocar ningún objeto conectado a la Tierra. Y ahí la imagen que aparece abajo en el costado, justamente se ve una persona tocando una estructura, una torre de alta tensión, por ejemplo, que tiene una falla de tierra y hay cierta circulación de intensidad de corriente a través de su cuerpo pasando hacia el suelo, ¿sí? Y de aquí entonces aparecen estos gradientes de potencial o estas tensiones que son peligrosas y sobre todo la tensión de contacto porque es un contacto directo, ¿ok? Atraviesa el corazón de la persona para generar la descarga, ¿cierto? Porque ya uno tiene una cierta impedancia que no es tan alta, digamos, respecto a otros tipos de elementos. Sin embargo, la tensión de paso, yo también puedo sufrir parte de la distribución porque también va a pasar a través de mí, pero a través de mis pies, desde un pie hacia otro, ¿ok? No necesariamente se va a comprometer la zona del corazón y tiende a ser levemente menor esta tensión de paso respecto a la de contacto, ¿sí? Tierra de protección y tierra de servicio, ahí tenemos las típicas simbologías que uno utiliza dentro de los diagramas unilineales, ¿cierto? Tierra de protección se entenderá por tierra de protección a la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forme parte del circuito activo, ¿ok? Por lo tanto, claramente las carcasas no son parte de los circuitos, ¿cierto? Pero que en condiciones de falla puedan quedar energizadas. Su finalidad es proteger a las personas contra tensiones de contacto peligrosas. Todas estas tensiones peligrosas son mencionadas y son detalladas dentro del pliego técnico número 5. Si alguien quiere ahondar un poco más dentro de aquello en particular. Entonces, ¿qué es lo que se opta? ¿Cierto? Considerar un conductor dentro de mi instalación eléctrica para los equipos, ¿cierto? Poder conectar carcasas, ¿cierto? O las estructuras propiamente tal a este conductor y yo pueda fugar, ¿cierto? Estas corrientes de falla a través de ese conductor en caso de alguna falla, ¿sí? Y la tierra de servicio se entenderá por tierra de servicio a poner a tierra un punto de la alimentación, en particular el neutro del empalme, en caso de las instalaciones conectadas en baja tensión, o el neutro del transformador que alimenta las instalaciones en caso de empalmes en media tensión. ¿Cierto? Típicamente cuando uno hace instalaciones eléctricas de casa, uno saca dos conductores desde la barra tierra, ¿cierto? Un conductor blanco, un conductor verde, tierra de protección, tierra de servicio, y lo hace parte del neutro de la red. ¿Y eso por qué? En el caso de que se corte el neutro de la red, yo sigo manteniendo un neutro, un punto referencial respecto al suelo para poder mantener la tensión dentro de la instalación eléctrica, ¿cierto? Las instalaciones que tienen empalmes que son en media tensión tienen transformadores particulares, el secundario del transformador está conectado en estrella, ese punto neutro está aterrizado y desde ahí también puedo sacar la conexión de la tierra de servicio, ¿cierto? Alimentados con transformadores monofásicos o trifásicos, con su secundario conectado a una estrella, que es exactamente lo que yo hago hincapié o hago la mención. ¿Sí? Juan Antonio dice, los postes de alumbrado público, si son de fibras, ¿necesitan la puesta a tierra? Se me pierden un poco las preguntas. Dice, postes plazas, ¿es necesario que tengan el cable puesta a tierra en el cableado del mismo poste? Eh, Buena pregunta. En general, en la red de distribución, en los postes de concreto, no se aterrizan claramente,
pero uno opta porque como comparten red de distribución en media tensión y en baja tensión, yo el neutro tengo que aterrizarlo. Ahora bien, en las redes de alumbrado público con postes de concreto, el brazo que tiene la luminaria es metálico, entonces ese brazo hay que aterrizarlo. Pero si el poste fuese de fibra, yo no vería ninguna necesidad de aterrizar la postación, ¿ya? Salvo que tenga algún accesorio que fuese de condiciones metálicas. Ahí sí sería como recomendable considerar dentro el conductor de la tierra de protección. Dice que es obligatorio instalar mallas distintas para circuitos de corrientes débiles. Eso va a depender un poco de los espacios físicos y de algunas consideraciones más bien del tipo comercial. Pues si a ti te exigen dentro de la venta, por ejemplo, de algún equipo que tú necesites un sistema de puesta de tierra aparte, probablemente. Ahora, si vamos a tener circuitos que son delicados, es recomendable tener un sistema de puesta de tierra de un valor quizás menor para no tener incidencia respecto a corrientes de falla de otras partes de las instalaciones para el sistema de puesta de tierra o la instalación que tú necesitas para tus corrientes débiles. Que es lo que habla un poco más arriba dentro de las primeras terminologías, que tú puedes tener sistemas de puesta de tierra para la instalación o para parte de la instalación. Respecto a los sistemas magnetoactivos, conozco la tecnología, cómo funciona, pero desconozco respecto a cómo se pueden hacer las pruebas y mediciones. ¿Ya? No, ahí no sabría responder tu pregunta, Claudia. Alex dice, en la nueva normativa cambia el símbolo de la tierra de protección. Sí, probablemente. Luego, continuando con la terminología, tenemos tierra de referencia, electrodos de tierra, resistencia o resistividad específica de tierra y tierras funcionales. Ahí probablemente hago una leve pausa respecto al tercer punto de la terminología. Dice tierras de referencia, parte de la tierra considerada como conductora cuyo potencial eléctrico es considerado por convención igual a cero, ¿cierto? Estando fuera de las zonas de influencia de toda instalación o de la puesta a tierra. La tierra de referencia también es denominada tierra lejana o la tierra remota también que uno estudia teóricamente, o sea, es un valor teórico, por así decirlo, considerado como potencial cero, eso lo diría teóricamente. Electrodos de tierra son barras, planchas, cintas o conductores de cobre de nodos enterrados cuya finalidad es establecer contacto eléctrico con el suelo. ¿Ya? Las distintas configuraciones o sistemas de puesta a tierra que nosotros conocemos o hemos ejecutado en algún momento o están en el mercado son parte de los electrodos de puesta a tierra. Resistividad específica de tierra es la resistencia eléctrica específica del suelo en consideración, usualmente, se representa como la resistencia de un cubo de arista unitaria, o sea, es decir, un cubo de 1 por 1 por 1, ¿cierto? Medida entre dos caras opuestas de F. En un sistema internacional de unidades, la unidad es ohm por metro cuadrado partido por metro, u ohm por metro, ¿cierto? Porque desde la fórmula hay una analogía respecto a la resistencia específica de un conductor o la resistividad de un conductor a un milímetro cuadrado partido por metro. Por lo tanto, si yo tomo un cubo de terreno de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿cierto? 1 metro cúbico, y reemplazo o hago la similitud o la analogía con el conductor, los metros cuadrados del numerador con los metros del denominador se simplifican y me queda ohm por metro, que es la unidad de medida de la resistividad del suelo. Y se tiende mucho a confundir con la resistencia del suelo con la resistividad del suelo, ¿ya? Son conceptos distintos, ya que la resistividad siempre depende de la resistencia. Finalmente, tierra funcional es la puesta a tierra cuyo objetivo es asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento eléctrico y permitir un correcto y confiable funcionamiento de la instalación. Que finalmente es la puesta a tierra que yo voy a ejecutar en su momento dado. Aquí entonces comenzamos con las exigencias generales que habla el pliego técnico normativo. Ya pasamos al capítulo de terminología propiamente tal. Dice el sistema de puesta a tierra, o SPT de aquí en adelante, de una instalación de consumo de electricidad deberá diseñarse y ejecutarse con el objetivo que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno
no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permitan el paso a tierra de las corrientes de falla o de las descargas que sean de origen atmosférico. Aquí los espacios físicos son sumamente importantes dentro del diseño, por eso dentro de la terminología se hablaron de las tensiones de contacto de paso, porque yo debo asegurar que eventualmente yo pudiese quedar sometido a esas tensiones de contacto de paso. Por lo tanto, debo generar cierto grado de seguridad al usuario de la instalación eléctrica y ojalá estos sistemas de puesta a tierra estén alejados del resto de mi instalación. Ahora, muchas veces esto quedan en subterráneos de edificios o quedan en los antejardines, ¿cierto?, de las fábricas, etcétera. O sea, hay N formas de poder instalar el sistema de puesta a tierra. ¿Ok? La responsabilidad por los cálculos justificativos y el adecuado diseño de la puesta a tierra será del profesional o instalador autorizado encargado de proyectar la instalación. Por su parte, la correcta ejecución y la comprobación de los valores de puesta a tierra será del instalador autorizado encargado de ejecutar la instalación. Por tanto, aquí tenemos dos responsables del diseño de la puesta a tierra o de la puesta a tierra en sí. O sea, quien diseña, quien realiza los cálculos y quien la ejecuta. Por lo tanto, tiene que verificar, dos veces tiene que hacer la medición. Uno que es el diseño. Ahora bien, si yo soy el que diseño y ejecuto a la vez, tengo que confiar en mis mediciones, en mis cálculos, ¿cierto? Pero si los cálculos fueron realizados por un tercero, tengo que verificar que las mediciones que se tomaron en terreno para la resistividad del suelo y para la resistencia puesta a tierra, eventualmente tienen que ser comprobadas, ¿ya? Por lo tanto, el proyectista también es responsable ante la SEC del correcto diseño, porque eso va a brindar el grado de seguridad y confiabilidad a la instalación. El diseño y construcción del sistema de puesta a tierra debe garantizar la seguridad de las personas, considerando la máxima energía eléctrica que puede soportar, dadas las tensiones de paso y de contacto o transferidas, ¿cierto? Y no solo el valor de la resistencia puesta a tierra tomado aisladamente, ¿ya? Más adelante también se mencionan de algunos valores de sistemas de puesta a tierra o de resistencia puesta a tierra, ¿sí? Que fue una pregunta que hicieron los colegas anteriormente. Pero no es suficiente, o sea, también debo asegurar estos controles de gradientes de potencial que yo insisto que menciono constantemente, la tensión de contacto y la tensión de paso. ¿Ya? Ahí recién voy a tener un grado de seguridad de mi sistema de puesta a tierra, ¿ya? Pensando aproximadamente que la resistencia del cuerpo humano son 2.000, 3.000 ohms, teóricamente, ¿ya? Y claramente si la resistencia de la puesta a tierra es menor a los 20 ohms, debiesen fugar las corrientes por la puesta a tierra y no por la persona, ¿ya? Pero además, debo considerar este control de gradientes de potencia. O sea, es parte del informe técnico cuando se tenga que desarrollar la inscripción ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible, adjuntar estos cálculos justificativos que son relevantes e importantes. Una vez que se entregue la malla y quede el sistema de monitoreo y condiciones de estado de puesta a tierra, el personal debe ser clase B o clase D. Ahora, depende un poco de las bases técnicas de la licitación. Por ejemplo, si están exigiendo que quien ejecute y quien desarrolle sea un clase A, va a tener que quedar bajo ese punto de vista. Ahora bien, perfectamente un clase D puede tener los conocimientos técnicos para la ejecución, ¿ya? Tiene que ver los alcances que tenga respecto a su inscripción, propiamente tal. Si está permitida la longitud del alimentador, por ejemplo, y está dentro de su alcance la ejecución de los sistemas de puesta a tierra, no dice haber ningún problema. Un sistema de puesta a tierra debe cumplir con las siguientes funciones. Ahora, la funcionalidad de estos sistemas de puesta a tierra, ¿cuáles deben ser? Garantizar las condiciones de seguridad a los seres vivos con respecto al sistema eléctrico instalado. O sea, lo principal aquí es salvaguardar la vida de las personas. ¿Ok? Garantizar que los voltajes de contacto de paso se mantengan dentro de los valores tolerables para las personas. Eso también es importante. Por eso es importante los cálculos justificativos. Permitir a los equipos de protección despejar la falla en un tiempo seguro para los usuarios. Desde ahí entonces también vienen los tiempos de operación de las protecciones que nos van a ayudar a limitar estos tiempos de operación y por lo tanto nos van a ayudar a limitar los tiempos de exposición al usuario ante estas corrientes de falla. Servir de referencia común al sistema eléctrico. Conducir y disipar las corrientes de falla electrostática y de rayo a través de conductores de protección a tierra sin riesgo de sobreesfuerzos térmicos.
termomecánicos, ni electromecánicos peligrosos, ni de choque eléctrico debido a estas corrientes. Por lo tanto, si nosotros calculamos una corriente de falla propiamente tal, podemos dimensionar también la sección del conductor que sea el apropiado para la tierra de protección y el sistema puesto de tierra propiamente tal para que se pueda fugar hacia la tierra y no sufran daños térmicos o daños mecánicos, como se menciona ahí. ¿Ok? Realizar una conexión de baja impedancia con la tierra y con puntos de referencia en los equipos, por lo tanto las uniones también tienen que ser de una unión mecánica lo suficiente como que ayude a soportar estos esfuerzos que son térmicos. Toda instalación de consumo de electricidad a la que aplique este pliego, excepto donde se indiquen expresamente lo contrario, tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que las personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen el umbral que soporta el cuerpo humano o el ser humano. En el pliego técnico normativo número 5 se habla de estos valores de umbrales, ¿ya? Y por eso es importante también el juego de las protecciones diferenciales, porque hablan de las corrientes que soporta el cuerpo humano y las protecciones en general de sobrecorriente nos van a ayudar a limitar los tiempos de operación y de circulación de estas corrientes a través del cuerpo. En una instalación de consumo de electricidad podría existir un electrodo común para la puesta a tierra de protección y de servicio, que es lo que uno utiliza normalmente. O en su defecto, electrodos separados, ¿sí?, para cada una de las puestas a tierra. Cualquiera sea la alternativa elegida, el diseño de la puesta a tierra deberá ser justificado mediante el respectivo cálculo y se deberá cumplir con lo establecido en este pliego técnico. Es decir, puedo tener distintas configuraciones de los sistemas de puesta a tierra, debo hacer los cálculos justificativos que me exige la superintendencia y las combinaciones que yo estime convenientes. ¿Ok? Lo importante es que yo justifique, ya pueden ser sistemas de puesta a tierra en conjunto o sistemas de puesta a tierra en separado. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que el valor de la resistencia puesta a tierra esté conforme con las normativas de protección y de funcionamiento de la instalación y mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en el pliego técnico normativo número 5 y los requisitos particulares del pliego técnico aplicable a esta instalación. ¿Ok? Las corrientes de falla a tierra y corrientes de fuga pueden circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de las solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. Eso fue un poco lo que yo les mencionaba anteriormente, es decir, estas uniones deben asegurar una capacidad térmica. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito tiene una alta temperatura, por lo tanto los conductores van a quedar sometidos y van a generar ciertos esfuerzos que lo pueden deteriorar con el tiempo si los tiempos de exposiciones superan cierta cantidad de tiempo, los estados permanentes sobre los 0,3 segundos. Por eso es importante también el tiempo de operación de las protecciones. La solidez o la protección mecánica pueden asegurar con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas, o sea, que no tengan daños mecánicos externos, ¿cierto? Y exposición a la corrosión, por ejemplo. Contemple los posibles riesgos debido a la electrólisis que pudiese afectar a otras partes metálicas. ¿Sí? Recuerden que existe también una corrosión galvánica, que esto deteriora el conductor debido a los esfuerzos eléctricos. Los puntos de conexión entre dos elementos del sistema de puesta a tierra deben asegurar continuidad y al menos la superficie de contacto entre dos elementos debe ser igual a la superficie del elemento de menor superficie que compone la unión o juntura. Es decir, que si tengo secciones distintas, por lo menos la unión que yo voy a tener tenga la misma sección o área que la sección más pequeña. Cuando el suministro de la instalación es de alta o media tensión, en el sistema de puesta a tierra de alta o de media tensión deberá ser diseñado en conformidad a lo indicado en el pliego técnico normativo RPTD número 6 del decreto 109, ¿cierto?, del Ministerio de Energía, o en las disposiciones que reemplacen según el anexo 6.1 del pliego. Es decir, ahí perfectamente se quizás aclara un poco más la duda del colega que habló respecto a los sistemas de puesta a tierra que son en media y baja tensión. Los elementos metálicos que no forman parte de la instalación eléctrica no podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra. Este requisito no excluye las exigencias que se deben conectar a tierra, evaluando las condiciones específicas del sistema eléctrico. Se exceptúa que las condiciones, la envolvente metálica, los ductos de barra, y siempre y cuando esté aprobado por mediante un certificado emitido por el fabricante. O sea, básicamente me está indicando que las partes metálicas no pueden ser parte de la instalación, sin embargo, yo sí debo autorizarlo. ¿Ok? En el caso de fallas de dilación, para que las corrientes se puedan fugar a través de estos conductores.
Las estructuras de edificio siempre se deberán conectar a los sistemas de puesta a tierra para mantener la equipotencialidad de la misma, que es lo que mencionaba el colega anteriormente. O sea, ¿qué pasa con la malla equipotencial? Y equipotencial más que nada es decir, al mismo potencial y yo debo aterrizar las partes metálicas del sistema. No es que sea una malla tierra aparte. Para estos métodos o estos efectos se deben utilizar los medios y elementos aprobados para ello. Por lo tanto, hay mecanismos que me permiten unir las partes metálicas o soldar las estructuras, ¿cierto?, para poder aterrizarlas. Cuando por requerimiento de un edificio existan varias puestas a tierra de protección, todas ellas deben ser diseñadas de manera específica para cada fin, que también quizás responde un poco al colega que preguntó con respecto a la separación de las puestas a tierra de media y baja o a los sistemas de puesta a tierra que sean solamente para corrientes débiles. Entonces, ¿qué dice aquí? Y siempre deben ser interconectadas eléctricamente con el fin de asegurar la equipotencialidad de ellas. En el caso de utilizar un sistema enmallado, el conductor que las unirá, las distintas mallas, deberá ser como mínimo la misma sección de los conductores de mayor sección entre estos. Y ahí también habla un poco del anexo. O sea, si tengo distintos sistemas de puesta a tierra y hay sistemas de puesta a tierra que son de secciones menores, bueno, tengo que unirla en base a la sección del conductor más grande. ¿Ok? Y quizás estos puntos responden un poco a las preguntas que ustedes me fueron mencionando a lo largo de la presentación. Bornes o conectores de puesta a tierra. En toda la instalación donde está prevista una conexión equipotencial, debe estar previsto un borne principal de tierra con el fin de conectar los siguientes conductores según corresponda. Entonces aquí me habla un poco del sistema equipotencial. Los conductores de tierra de protección de mi instalación eléctrica, los conductores de tierra de servicio, o sea, conductores de tierra de protección y neutro eventualmente. Los conductores de uniones equipotenciales principales, los conductores de puesta a tierra funcional, si eventualmente son necesarios. Es decir, todos los sistemas de puesta a tierra, todo el aterrizamiento a través de puntos o bornes de conexión de puesta a tierra. Los materiales utilizados en la ejecución de los sistemas de puesta a tierra deben ser tales que, por sus propiedades eléctricas y mecánicas, no sean alterados por los efectos de la corrosión de forma que cumplan con las características del diseño para las cuales fueron construidas. Las canalizaciones eléctricas de otros servicios, como lo que pasaba antes, ¿cierto?, cuando uno conectaba la puesta a tierra a través de las cañerías de agua porque eran de cobre. Y ahí mencionan justamente agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etcétera, no deben ser utilizadas, ¿cierto?, como parte de la puesta a tierra por razones de seguridad. Claramente, si yo tengo una canalización de agua o de gas y tengo justo una falla que se va por la tierra, puedo generar una explosión o eventualmente una electrocución a la gente que esté utilizando el agua. Las partes de la instalación y las carcasas que, por razones técnicas justificadas por el fabricante, no llevan o no están conectadas a la tierra de protección, deberán ser como mínimo de doble aislamiento. Es decir, el doble aislamiento habla de que las partes activas están aisladas del exterior y esa carcasa no es conductora. ¿Sí? Un ejemplo más sencillo, un ventilador de la casa tiene una carcasa que es plástica, por lo tanto aísla la parte activa que es el motor y esa carcasa no es conductora, entonces si hay alguna falla de aislación de algunos conductores, esa carcasa no queda electrificada. Por eso habla ahí de la doble aislación. O una aislación de protección clase 2, o de lo contrario, deberán considerarse como una atención de servicio completa, por lo tanto, se debe cumplir el acceso a ellas, o bien disponer de las maneras solamente sean accesibles desde el lugar aislado a la atención completa. Cada conductor conectado al borne principal de tierra debe ser desconectado individualmente. Estas conexiones deben ser seguras y demostrables solamente por medio de una herramienta. O sea, habla de unas que son del tipo mecánicas, ¿sí?, a través de un borne, a través de una tuerca, etc. Todos los sistemas de puesta a tierra deben contar con un punto accesible de medición que puede ser una camarilla o caja de registro. Y el diámetro mínimo de la camarilla de registro de puesta a tierra no debe ser inferior a 160 milímetros. En el mercado existen cámaras que son plásticas, cámaras que son de concreto. Las cámaras plásticas siempre son el típico ducto de 160 con una tapa que tiene un ducto de conexión para poder salir hacia la instalación eléctrica, y hay otras cámaras que son de concreto de distintas dimensiones, por lo tanto, esa es la que me va a permitir el acceso para poder hacer la medición de la resistencia y la puesta a tierra cuando se requiere eventualmente una vez ejecutada, ya sea configuración de barra o malla propiamente tal. José Díaz, ¿puedo explicar nuevamente el tema de la doble aislación?
Sí, uno tiende a pensar que son como dos capas protectoras dentro de un conductor. La doble aislación es que las partes activas, por ejemplo, si pensamos en un motor, la carcasa es una aislación porque yo no tengo acceso directo hacia los bobinados del motor, por lo tanto tengo una primera capa de aislación. Ahora bien, esa carcasa no es conductora, no es conductora, es plástica, por ejemplo. ¿Sí? A eso se refiere con doble aislación. El típico, y voy a otro ejemplo de electrodoméstico, un secador de pelo, tiene un motor, un ventilador, ¿cierto?, que tira aire caliente, tiene un micrón dentro que se calienta. Yo no tengo acceso a ese micrón, por lo tanto tengo una primera aislación, y la carcasa de ese secador de pelo es plástica, no es conductora, ¿ya? Y por eso típicamente uno se encuentra con muchos electrodomésticos que tienen dos patas y no las tres patas, o los tres terminales de conexión, ¿cierto? Porque no están conectados a tierra. Eso es una doble aislación. Sí, la aislación y el aislamiento, la aislación es el material, ¿sí? Y el aislamiento es la magnitud, o sea, qué tanta tensión puede soportar ese material. Tierra de servicio y tierra de protección. Anteriormente habíamos mencionado por terminología la diferencia entre las tierras de protección y tierras de servicio. Ahora hay un apartado dentro de este pliego técnico normativo que habla solamente de ellas. Y quizá también aclaramos un poco respecto a los valores que debiesen tener los sistemas de vuestra tierra, ya que también fue parte de las preguntas que hicieron dentro del chat. Me dicen que debido al tiempo tenemos que avanzar con la presentación. Sí, perfecto. Un segundo. Ahora sí. Ya, la puesta a tierra de servicio deben ser diseñadas de forma de asegurar el funcionamiento correcto de los equipos de la instalación. El diseño deberá garantizar, en el caso de la circulación de una corriente de falla permanente, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a tierra no sobrepase los 250 volts y el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 20 ohms, que ese es un valor típico que siempre se ha conservado dentro de lo que ha exigido la superintendencia, ¿cierto? Los 20 ohms. Ahora, estos 20 ohms era para toda instalación, pero aquí hay un apartado que habla respecto a ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohms, ¿cierto? Solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos los siguientes puntos. O sea, tengo dos condiciones eventualmente para que mi sistema de puesta a tierra de servicio pueda tener eventualmente un valor mayor a los 20 ohms. En instalaciones cuya potencia instalada no sea superior a los 10 kW, en instalaciones perfectamente menores a 10 kW, que utilicen esquemas de conexión a tierra neutralizado, o sea, el neutroaterrizado, ¿cierto? Que cuenten con un interruptor o un disyuntor general que corte todos los conductores activos, protecciones del tipo omnipolar, incluyendo el neutro, y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos por un protector diferencial con sensibilidad de 300 mA. O sea, hay una condición que yo puedo cumplir para que los valores de la resistencia de puesta a tierra puedan ser eventualmente superiores a los 20 ohms. Y que adicionalmente todos sus circuitos queden protegidos por los protectores diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 mA. Para este caso, el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no deberá superar los 80 ohms. O sea, también hay una condición de valor máximo de la resistencia de puesta a tierra. Instalaciones que utilicen esquemas de conexión a tierra de neutralización. También habla de la neutralización, es decir, aterrizar el neutro. Que cuenten con un disyuntor general de corte de todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y que todos los tableros de la instalación queden protegidos por protecciones de sobretensión permanente basadas en las normas UNE 505-50. O sea, también hay una condición, o sea, debo considerar también protecciones que son del tipo sobretensión. Por lo general, uno solamente instala protecciones diferenciales, protecciones contra sobrecorrientes, pero pocas veces protecciones contra sobretensión. Y protecciones de sobretensiones transitorias basadas también en las normas IS 61643. Para este caso, el valor resultante de la puesta a tierra no debe ser superior a los 80 ohms, por lo tanto también me indica un valor que no debe exceder por arriba. El conductor de neutro de cada instalación de consumo en redes TN o TT indicadas en el pliego 5, la TT, la TNS, todas esas configuraciones de neutro las menciona también el pliego técnico normativo número 5, ¿ya? Yo dejé las dos típicas que son las que normalmente se utilizan dentro de las instalaciones, es decir, un neutro que es
aterrizado, hay un neutro que es flotante y yo las carcasas o las partes metálicas las aterrizo, ¿cierto? El TNS y el TT. Las conexiones a puesta a tierra de servicio se efectuarán en un punto lo más próximo posible al empalme, preferentemente en el punto de unión de la salida del empalme con la instalación o al punto en neutro secundario del transformador conectado a una estrella que alimenta la instalación de consumo. El conductor de neutro de la instalación se deberá proteger a través de un interruptor de corte unipolar que actúe simultáneamente sobre la fase del neutro. Esta condición se aplicará en las protecciones generales de cada instalación. O sea, también tengo las dos configuraciones típicas de instalación eléctrica y por sobre todo instalaciones del neutro. Las secciones de los conductores de neutro de tierra o de puesta a tierra de servicio se dimensionarán de acuerdo a los siguientes criterios. Primero, los conductores de neutro provenientes de la red pública será de una sección como mínimo igual a la sección de los conductores de fase, porque también esa es una exigencia que aparece dentro de los capítulos anteriores del RIC, ¿cierto? Y la sección mínima deberá ser por lo menos 4 milímetros cuadrados, o sea, la misma sección de los alimentadores, que también es parte de lo que se dice anteriormente. El conductor de la tierra de servicio se unirá al primer tablero de instalación con el electrodo de puesta a tierra, que se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el punto 6.4 del pliego 3, ¿cierto? No obstante, la sección mínima de este conductor será de 4 milímetros cuadrados. Para los orientadores, la sección del conductor neutro se dimensionará de acuerdo con lo indicado en el punto 6.4 del pliego normativo número 3 y no obstante, vuelvo a repetir que será por lo menos 4 milímetros cuadrados. O sea, hay condiciones que me pueden indicar que a lo mejor son menores, pero me dice que el mínimo en este pliego son 4 milímetros cuadrados. La sección del conductor de neutro de los distintos circuitos será una sección como mínimo igual a la sección de los conductores de fase. Las redes internas de distribución, donde las instalaciones de consumo estén conectadas a la red de media tensión mediante una subestación, se deberá tener una puesta a tierra de servicio que cumpla con las siguientes condiciones y ahí probablemente responda la respuesta del colega que pasaba con los sistemas de puesta a tierra en media tensión. La tierra de servicio se diseñará de modo tal que, en caso de circulación de corrientes de falla permanente, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a tierra no sobrepase los 250 volts. El conductor de neutro de tierra, ¿cierto?, en la proximidad de la subestación y distintos puntos de la red interna de distribución de baja tensión, e intervalos de 5 postes o cámaras, ¿cierto?, conectados desde el transformador, siempre dicha distancia no debe superar los 200 metros lineales o fracción de esta y también en cada extremo de la línea. La resistencia combinada de los sistemas de puesta a tierra resultante de la aplicación de las exigencias no debe exceder los 5 ohms, es decir, que si yo combino y sumo paralelamente la resistencia de todos los sistemas de puesta a tierra de media tensión, no deben ser superiores a 5 ohms. La sección mínima de los conductores de la tierra de servicio que une el neutro del transformador con el electrodo de puesta a tierra se ve una sección de 25 milímetros cuadrados. Pero también me habla de una sección mínima a considerar. Eso con respecto a la tierra de servicio. ¿Qué pasa ahora con la tierra de protección? El electrodo de la puesta a tierra de protección se dimensionará de forma que su resistencia de puesta a tierra en cualquier circunstancia previsible no sea superior al valor especificado en ella para cada caso. Toda pieza conductora que pertenezca a la instalación eléctrica o forme parte de un equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito deberá conectarse a una tierra de protección para evitar tensiones de contacto peligrosos o contactos que son del tipo indirecto. Nuevamente repite y refuerza la idea de que las partes metálicas o las partes que no son conductoras o parte de la instalación propiamente tal, de llevar la energía, tienen que quedar aterrizadas. Ahora, ¿qué valores debe cumplir esa tierra de protección? Aquí menciono una fórmula en particular. El valor de la resistencia de la puesta a tierra de protección será tal que cualquiera de las piezas conductoras señaladas en el punto anterior, ¿cierto?, de este pliego, dará lugar o no debe dar lugar a tensiones de contactos superiores a las indicadas en el 5.8 del pliego número 5, que ahí nosotros tenemos que recordar las tensiones de seguridad para los locales húmedos o recintos húmedos no deben ser superiores a los 24 volts y para locales secos los 50 volts. Eso quiere decir que la fórmula que me aparece ahí me va a indicar el valor máximo que debe tener esta resistencia de puesta a tierra de protección si tomamos en cuenta estas tensiones de seguridad y las corrientes de las protecciones diferenciales, es decir, las sensibilidades. Haciendo un cálculo estimativo, si consideramos un recinto que es del tipo húmedo, ¿cierto?, y tenemos una tensión de seguridad de 24 volts, y los dividimos por los 30
o los 300 miliamperes, nos vamos a tener una resistencia mayor a los 80 ohms, que es justamente también lo que mencionaba anteriormente la tierra de servicio. O sea, hay una fórmula de poder calcular el valor máximo que debe tener la tierra de protección. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuado a las corrientes de servicio. Por lo tanto, las protecciones eléctricas juegan un rol que es bastante importante, sobre todo cuando hay fallas que son del tipo monofásica. Las protecciones también tienen que operar y esos tiempos me van a asegurar la vida útil del sistema puesta a tierra y el menor tiempo de exposición al usuario respecto a una corriente de falla. Y por lo tanto, los conductores eléctricos también se van a ver un menor tiempo sometidos a estas corrientes de falla gracias a la operación correcta de la protección. La sección de cada conductor de protección debe ser capaz de soportar las corrientes de falla circuladas en cada punto de la instalación. Reforzamos la idea. No deberán intercalarse dispositivos de desconexión ni fusibles en los conductores de tierra de protección, que también lo menciona anteriormente las terminologías. La sección de los conductores de puesta a tierra de protección se fijarán de acuerdo a los definidos en el 6.7 del pliego técnico normativo, que ya fueron mencionadas. La protección ofrecida de una tierra de protección se logrará mediante una puesta a tierra individual por cada equipo protegido o bien mediante una puesta a tierra en común y un conductor de tierra de protección al cual se conectarán los equipos protegidos. O sea, refuerzo la idea de que yo puedo tener sistemas de puesta a tierra que sean en conjunto o uno para toda la instalación o sistemas de puesta a tierra que sean independientes. Un sistema de puesta a tierra siempre deberá ir acompañado con alguna de las medidas de protección contra los contactos indirectos mencionadas en el punto número 8 del pliego normativo número 5, que ahí tenemos las que se mencionan también en la norma 4, las que son del tipo A y las tipo B. Esta tabla habla del dimensionamiento de la sección mínima de los conductores de tierra de protección. ¿Sí? Si la sección es menor a 25 milímetros cuadrados, si es mayor a 25, menor a 50 y superior a los 50 milímetros cuadrados, hay una fórmula en que yo puedo calcular entonces esta sección de la tierra de protección. Es decir, si es menor a 25 milímetros cuadrados, la tierra de protección, misma sección de las fases, pero si están entre los 25 y los 50, 25 milímetros cuadrados. Y si es mayor a 50, bueno, tomo el valor de la sección de los conductores de fase y la divido por 2. Y ahí yo puedo tener la sección del conductor de la tierra de protección que yo voy a considerar para mi instalación, que perfectamente podría ser parte de mi alimentador. No se admiten, y hay algunas restricciones también que habla la normativa, no se admiten la utilización de los siguientes elementos metálicos como conductores de protección o equipotenciales de protección: canalizaciones metálicas de agua, canalizaciones de gas o líquidos inflamables, partes que pertenezcan a la construcción. O sea, las construcciones no son tierra, ¿ya? Y suele suceder que uno considera o se han considerado las estructuras para aterrizar y no construir los sistemas de puesta a tierra, o las mallas de puesta a tierra. Conductores metálicos flexibles o curvables, a menos que estén diseñados para tal propósito, partes metálicas flexibles, cables fiadores, el cuerpo metálico de tubería, bandejas o escalerillas o canastillos de cables. O sea, esos sistemas no son sistemas de puesta a tierra, ¿ya? O sea, la normativa me lo indica claramente. Y ahí le voy a dejar la tarea quizás a Alba, porque hay un colega que no puede descargar la presentación, pero hay una franja azul en la parte de arriba donde se puede descargar. Las uniones y derivaciones de la puesta a tierra de protección deberán cumplir con lo siguiente. Las uniones entre conductores de puesta a tierra y la tierra serán mediante soldaduras de alto punto de fusión, ¿sí? Como oxietileno, o por reacción exotérmica, o prensa de unión, que es ahí responde un poco la respuesta del colega. O sea, puede ser por uniones soldadas o prensas de unión. Cuando esta unión sea visible, se podrán emplear abrazaderas, como pasa normalmente en las cámaras de registro de instalaciones que son de menor potencia. Se aceptará el empleo de soldaduras de plomo estaño solo como complemento al uso de abrazaderas, ¿ya? O prensa de unión. En el caso, la unión quedará no registrable, ¿sí? Solo se permiten soldaduras de alto punto de fusión. Si el registro de la puesta a tierra queda no observable, por lo tanto no puedo ocupar uniones de bajo punto de fusión, ¿ya? Solo los altos puntos de fusión. Y si yo tengo alguna prensa o alguna abrazadera, esa yo sí la puedo complementar con uniones de estaño, ¿ya? La sección de los conductores de las puestas a tierra de protección se unirán a una puesta a tierra con un tablero, el cual deberá ser de sección de alimentadores activos. No obstante, lo anterior, la sección mínima de este conductor es de 4 milímetros cuadrados. Por lo tanto, la sección que vaya desde
el sistema de puesta a tierra hacia el tablero debe ser de las mismas secciones de los alimentadores. Las conexiones de las puestas a tierra que van bajo el nivel del suelo deberán ser realizadas mediante soldaduras exotérmicas o un conector apropiado para el enterramiento, en conformidad con lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de las medidas de seguridad de productos eléctricos respectivos. En ausencia de estas, se deberán utilizar en conformidad a las normas IEEE 837, que es otra normativa también que habla respecto de las formas que yo tengo que hacer las uniones en general, debiéndose asegurar la permanencia de la unión y no experimentar el paso de la corriente de calentamientos superiores a los conductores y proteger contra la corrosión galvánica, que también se mencionó un poco anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este punto? Si son uniones, pueden ser a través de abrazaderas, prensas de unión, uniones de alto punto de fusión, pero nunca bajo puntos de fusión, ¿ok? En algunos casos, en muchos casos, todos estos sistemas de puesta de tierra quedan bajo el concreto, por lo tanto, tengo que asegurar una unión permanente de las uniones a través del tiempo. Los materiales empleados en estas uniones y su forma de ejecución serán resistentes a la corrosión, nuevamente por la durabilidad y el paso del tiempo. Debe prestarse atención a la corrección electrolítica cuando se utilicen materiales diferentes de una instalación de una puesta a tierra. Aquí hay que tener cuidado con las uniones químicas de los materiales en general. Electrodos de puesta a tierra, tomas de puesta a tierra y las separaciones que se pueden encontrar. Los materiales y dimensiones de las puestas a tierra deben ser elegidas de forma tal que resistan la corrosión y presenten una resistencia mecánica apropiada. Los conductores de la puesta a tierra deben estar convenientemente protegidos contra los deterioros mecánicos y químicos y electroquímicos y contra las fuerzas electrodinámicas y termodinámicas. Los tipos de configuración de las puestas a tierra posibles a utilizar son las siguientes: electrodos de conductores desnudos o cinta enrollados apropiadamente a algunas de las disposiciones indicadas en el anexo 6.2 del pliego. Electrodos de barras redondas, tubos o perfiles metálicos enterrados de forma vertical. Si para obtener la resistencia de la puesta a tierra exigida es necesario enterrar más de una barra, la resistencia entre ellas deberá ser como mínimo el doble del largo de cada una. Las secciones del conductor de unión de las barras serán no inferiores a los 16 milímetros cuadrados, que es lo que pasa cuando yo tengo que extender la barra o conectar barras de forma paralela. O sea, también me está indicando un poco la separación que yo puedo tener entre las dos barras y que la unión entre los dos no debe ser inferior a los 16 milímetros cuadrados. Los electrodos tipo plancha o las placas, ¿cierto?, formados por planchas metálicas corrugadas o lisas, ¿sí?, continuas o perforadas enterradas en el suelo en forma vertical, ¿sí?, no horizontal. Las dimensiones mínimas recomendadas para estas planchas son de 0,5 metros por 1 metro por 4 milímetros de espesor. O sea, me está indicando el ancho, el alto y el grosor de la placa que yo debiese enterrar como mínimo, que sea óptimo como sistema de puesta a tierra. Si es necesario colocar varias planchas para obtener la resistencia y la puesta a tierra exigida, la distancia mínima entre ellas serán de 3 metros, la separación entre ellas. Otras configuraciones o reloj metálicos enterrados, ¿sí?, que se demuestre que sean apropiados. O sea, hay distintas configuraciones de sistemas de puesta a tierra en general que ofrecen los fabricantes o las marcas. Se aceptará el uso de las barras de hormigón armado de zapatas y vigas de función de edificios como electrodos de puesta a tierra, siempre que la longitud total de estas barras no sea inferior a 15 metros. O sea, ahí hay una recomendación. Su profundidad de enterramiento no sea inferior a los 0,7 metros y su diámetro no sea inferior a los 10 milímetros. La longitud requerida puede obtenerse con una o más barras. La unión entre estas barras embutidas en el hormigón y entre estas y su conexión al exterior se hará mediante las soldaduras de alto punto de fusión. Y aquí nuevamente el alto punto de fusión me asegura una buena unión de las partes metálicas. Los conductores desnudos, componentes de los electrodos de puesta a tierra, deben garantizar que la resistencia a la corrosión en estos casos sea como mínimo 15 años. O sea, hay que considerar planes de mantenimiento y eventualmente una revisión en el año 15, ¿cierto?, para posibles modificaciones y mejoras del sistema de puesta a tierra. De acuerdo con lo definido en los protocolos y análisis de ensayo de seguridad en los productos respectivos. También menciona algunas normas, con respecto a los protocolos a seguir y a tomar en cuenta para las revisiones y las construcciones de estos sistemas de puesta a tierra. Los materiales utilizados, las dimensiones habilitantes frente a la corrosión y la resistencia mecánica
para los conductores de tierra enterrados directamente en el terreno son las indicadas en la tabla 6.1 del pliego, que es justamente la tabla que se menciona aquí. Por ejemplo, galvanizados en caliente o inoxidables, envolventes de cobre, con cobre por depósito de electrólisis, por mencionar algunos. Cobre desnudo, etc. Los conductores desnudo utilizados en los electrodos tendrán una sección mínima de 25 milímetros cuadrados y serán de clase 2. Y ahí también hay algunas consideraciones a tomar en cuenta respecto al tipo de conductor. Los conductores que conformen la puesta a tierra deberán ser dimensionados para la mayor corriente de tierra prevista en el tiempo de disposición de dicha corriente, sin experimentar deterioros. Sin embargo, el tiempo de disposición nunca debe ser superior a los 0,5 segundos. ¿Sí? Yo recuerden que al comienzo mencionaba de la duración de los cortocircuitos, que sobre los 0,3 segundos ya se pueden considerar dañinos para la instalación, por lo tanto las puestas a tierra no tienen que estar expuestas a un tiempo superior a los 0,5 segundos como máximo, que es lo que me exige la normativa. Es importante el tema aquí de la operación de las protecciones. Los electrodos de la puesta a tierra y los conductores de nodos utilizados para las conexiones de tierra y para la conexión de las puestas a tierra deberán de ser de cobre nuevo. En ningún caso se permite el uso de conductores reutilizados, reparados y o uniones no aptas para este propósito. Se prohíbe la utilización de los electrodos de puesta a tierra o conductores de nodos de aluminio, de aleación de aluminio, fierro o acero, no protegidos para aplicaciones de contacto directo en el suelo. O sea, las puestas a tierra no pueden ser de otro material que no sean de cobre. ¿Ya? O sea, también es importante. Y que ojalá ese cobre sea nuevo. ¿Sí? Las conexiones y uniones de los conductores de la puesta a tierra que no estén enterradas deberán ser identificables fácilmente y quedar accesibles para poder cumplir con su control. Deberán ser alejadas de las partes combustibles de los edificios y de las canalizaciones metálicas de otros servicios. La cámara de registro, es decir, me está indicando dónde yo puedo instalar la cámara de registro, fácil acceso y que no comprometa la integridad con respecto a otros tipos de servicios. El tipo y la profundidad de enterramiento de los sistemas de puesta a tierra o de las tomas a tierra deberán ser que posible pueda proteger la humedad del suelo, ¿cierto? La presencia de hielo u otros efectos climáticos. No aumente la resistencia de la puesta a tierra por encima de su valor previsto. La profundidad mínima de la puesta a tierra nunca deberá ser inferior a 0,5 metros. O sea, por lo general, cuando se diseña y se calcula la resistencia de las puestas a tierra, uno toma en cuenta una profundidad típica mínima de 0,6 metros, desde ahí hacia abajo. Ya nunca hacia arriba porque al ser muy pequeña puede ser influenciada por la humedad o el hielo, por ejemplo, y eso hace que se modifique la resistencia. Por lo tanto, más abajo yo aseguro una cierta porcentaje de humedad aceptable, más o menos 15-20%, para que en condiciones de invierno y verano no se vea mucha variación de valores de resistencia final. Para la selección y disposición de los electrodos de puesta a tierra se tendrán en cuenta las características del suelo, parámetros eléctricos del sistema y la superficie del terreno, ¿cierto? Disponible para cumplir con las condiciones del sondeo eléctrico vertical, es decir, la medición o el estudio geológico que se haga finalmente, que es una de las cosas que yo menciono al final. Las tablas 6.2, que fue las que yo monté anteriormente, a título de orientación, dan los valores de resistencia de ciertos números de terreno, que son como bien típicos, ya que son, perdón, las que están abajo, hablan de tipos de suelo, ya que estas tablas mencionan valores típicos de arcilla, de aguas, etcétera, como para que uno más o menos tenga un valor referencial de la resistividad del suelo para la construcción y ejecución de los sistemas de puesta a tierra. Los cálculos efectuados con las tablas son valores aproximados, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que hacer un sondeo eléctrico vertical y una medición de resistividad del suelo finalmente. Y aquí me muestra algunos, por ejemplo, terrenos pantanosos, limos, humus, ¿cierto? Terrenos cultivables y valores de resistencia aproximados de algunos tipos, por ejemplo, las placas o picas verticales, las placas enterradas y los conductores enterrados horizontalmente. Y hay algunas relaciones de resistividad a longitud que uno debe considerar aproximadamente. Todos estos valores son promedio, pero es importante hacer el estudio eléctrico o el sondeo eléctrico vertical. Tomas de puesta a tierra que sean independientes. Se considera independiente una toma de tierra respecto a otra cuando una de las tomas de tierra no alcanza respecto a un punto de potencial cero o una tensión superior a 50 volts
cuando por condiciones de circulación de corriente de falla tierra esté revista. Todo sistema de puesta a tierra deberá estar debidamente justificado, ser medido y comprobado al momento de la puesta en servicio por el instalador eléctrico a cargo de la supervisión directa de la construcción de la instalación de consumo. Que es lo que se mencionaba anteriormente también, que tanto el proyectista como el que ejecuta el sistema de puesta a tierra deben verificar los valores finales y claramente tienen que ser personas que son autorizadas por la superintendencia. Respecto a la separación, ¿cierto? Los centros de transformación de media y baja tensión que están situados en un recinto aislado de la instalación de consumo, o bien, si está contigo en la instalación de consumo o en el interior de esta, ¿sí? Y esta está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no estén unidos eléctricamente al elemento metálico constructivo de las instalaciones de consumo. O sea, ahí habla un poco de la separación de los sistemas de puesta a tierra que son de media y baja tensión, ¿sí? En este capítulo o en este punto número 10. Ahora, la separación a considerar está dada por la siguiente fórmula que aparece ahí, es decir, la distancia de separación que yo dice considerar de los sistemas de puesta a tierra, ¿cierto? O las puestas a tierra de la instalación van a ser en función de la resistividad, de la tensión, que no sea inferior a lo que establezca el pliego técnico normativo número 6 de las normas RPTD, ¿cierto? Que se puede considerar perfectamente 600 volts para los sistemas TT o 250 volts para los sistemas TNS, y las corrientes de falla, porque esa fórmula, más que LD, debe ser una corriente ID. Por lo tanto, si yo tomo en cuenta la resistividad del suelo, más la corriente de falla, más la tensión de seguridad, en este caso que pueden ser 250 volts o 600 volts, yo puedo tomar en cuenta la separación que debiesen tener estos sistemas de puesta a tierra. Solo se podrán unir las resistencias de las puestas a tierra de instalación de consumo de baja tensión y las puestas a tierra de protección de media baja tensión o centros de transformación si el valor de la resistencia de la puesta a tierra es única, es baja, para que cumpla con el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de falla. Entonces también me muestra el valor de la resistencia. Yo tendría que sacar un cálculo perfectamente, ¿cierto? Donde esta tensión depende de una constante, que puede ser 72 o 38, dependiendo de los tiempos de operación, ¿cierto? Puedo definir cuál es el valor de tensión máximo, ¿sí? Que sea peligroso, la corriente de falla, y esa relación me va a dar un valor de resistencia y tiene que cumplir con que sea mayor que el valor de la resistencia puesta a tierra que yo cumplo, ¿sí? Y en ese caso, eventualmente, yo pudiese dejar unidos o separados los sistemas de puesta a tierra de baja y media tensión. La medición, ¿sí? Aquí tenemos dos instrumentos, sin mencionar ninguna marca en particular, telurómetros, que me permiten medir la resistividad del suelo, medir la resistencia de la puesta a tierra, ya sea a través de un método de estacas o a través de un método de pinzas, ¿sí? Todo sistema de puesta a tierra será comprobado en el momento de su establecimiento y revisado por el instalador eléctrico autorizado por la superintendencia. Esta verificación consiste en la inspección visual y la medición de la resistencia de puesta a tierra. Durante la construcción y utilización de la puesta a tierra deberán adoptarse las disposiciones necesarias para que su resistencia pueda medirse sin dificultad, para cumplir con lo establecido en el punto 11 anterior, ¿cierto? Se debe dejar un punto de acceso, como la cámara de registro que ya mencionó, que puede ser plástica o de concreto, ¿cierto? Cumpliendo con las disposiciones físicas respectivas, ¿cierto? La resistencia de la puesta a tierra deberá medirse utilizando un instrumento adecuado para tal efecto. Ahora bien, estos instrumentos deben tener una calibración anual, pero si las calibraciones son un poco extensas, no es superior a los 24 meses, ¿sí? Claro, la marca Meyer es una marca, ¿sí? Pero se llama telurómetro o geómetro en algunos casos, ¿sí? Dentro del mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra, para mantener como su efectividad, ¿cierto? Se pueden ver afectados por la corrosión, daños mecánicos o impactos de rayos, ya que eso afecta los conductores propiamente tal. Entonces es importante generar planes de mantenimiento que sean adecuados, ¿cierto? Trabajos de inspección, mantenimiento, revisión, mediciones en general. Aquí se sugieren la normativa algunos pasos a seguir, por ejemplo, realizar ensayos de equipotencialidad, medir resistencia puesta a tierra, ¿cierto? Medir las corrientes de falla, ¿cierto? Y pruebas de continuidad, propiamente tal.
También hay algunos instrumentos que son más sofisticados que permiten medir la tensión de contacto y la tensión de paso. Ahí tenemos algunos registros de sistemas de puesta a tierra o formas de poder realizar la medición. El registro de inspección del sistema de puesta a tierra deberá tener como mínimo las siguientes información. Por ejemplo, las condiciones generales de los conductores del sistema, niveles de corrosión si es posible, estado de las uniones de los conductores y componentes, valores de resistencia, desviaciones respecto a los requisitos, ¿cierto? Documentos de todos los cambios frente a la última tierra que fue inspeccionada, los resultados de las pruebas realizadas, entrega de registros fotográficos, que eso es parte de lo que yo tengo que integrar dentro de la memoria explicativa o del informe de puesta a tierra cuando yo haga la inscripción, y los certificados de calibración de los instrumentos. Sí, sí, la presentación será compartida, sí, no se preocupen. Sí, sí bueno, me imagino que tienen muchas consultas y dudas hasta el momento, pero creo que se ha entendido bastante lo que es la presentación en general. ¿Sí? Hola, Alba, te veo conectada por ahí. Sí. Marcelo, ¿me escuchas bien? Sí, súper. Sí, aún nos quedan unos minutitos, así que si quieres, te esperamos para responder algunas preguntas más al final y con eso cerramos el webinar. ¿Ya? Sí, Si te parece. sí, no, quiero apuntar a esta lámina en particular, ¿sí? Que es Sí, un par de tranquilo. fórmulas que aparecen acá, que Vale, son no hay sumamente problema. importantes. Ya, te dejo entonces para que continúes. Gracias, Alba. Bueno, de esta lámina en particular, que se hizo mención bastante rato hacia atrás, las tensiones de contacto y tensiones de paso, que antiguamente la norma 4 no hacía mucha mención con respecto a aquello, no indicaba mucho cómo calcularlas. Sin embargo, el estándar 80 de la IEEE, si alguien tiene acceso a ella o ha podido verlo en algún momento, menciona cómo poder calcular estas tensiones de contacto y tensión de paso, que dependen netamente de la resistencia del cuerpo humano, que se considera 1000 ohm para estos efectos. La resistencia y la superficie o la capa que yo voy a poner por sobre el sistema de puesta a tierra, que muchas veces las subestaciones es gravilla y eso me ayuda a la resistencia de contacto con respecto al suelo. Y el peso. Ahora este estándar considera dos tipos de peso, que son los 50 y 70 kilos, y los tiempos de circulación de estas corrientes de falla a través del cuerpo humano. Ahora, estos tiempos salen netamente de la operación de las protecciones. O sea, los tiempos de operación de las protecciones me van a indicar los tiempos los cuales yo voy a quedar expuesto como operario o usuario de la instalación a estas posibles corrientes de falla. Por lo tanto, es importante el cálculo dentro de ella y la normativa hoy en día se hace un poco cargo de aquello. Y quizás otra cosa bastante importante son los métodos de medición para la resistencia y la puesta a tierra. ¿Ya? Tenemos un par de configuraciones para medir la resistividad. ¿Sí? Tenemos las configuraciones Bennett y Schlumberger, que esto me van a permitir realizar los estudios geoeléctricos de los suelos para poder medir la resistividad del suelo. Esto me va a permitir realizar ciertas interpretaciones de datos para poder hacer los cálculos que yo necesito para la resistividad del suelo, diseñar mi sistema de puesta a tierra que sea apropiado para la instalación. Y una vez que yo tenga ejecutado los sistemas de puesta a tierra, tengo un método o un par de métodos para poder medir la resistencia a través de uno que se llama el 62% o 61,8% o la caída potencial, que es lo que menciona aquí la normativa, que me genera cierta pendiente de construcción para yo poder definir cuál es el valor de la resistencia puesta a tierra o perfectamente a través de un método de pinza. La normativa indica claramente que cuando son sistemas de puesta a tierra nuevos, yo puedo hacer debo hacer las mediciones con el método de la caída potencial, pero cuando son sistemas de puesta a tierra existentes o sean bajantes de postes, puedo hacer estas mediciones a través de las pinzas. ¿Sí? Ahora sí le doy
el pase a Alba. Y poder quizá responder alguna pregunta que se tenga por ahí. Súper, muchas gracias Marcelo, gracias por tu presentación, gracias a todos por sus consultas. Casi siempre esta hora y media se hace muy corta para toda la información que queremos entregarles y que queremos darle a todos ustedes. Así que bueno, gracias. Marcelo, sí, nos quedan unos minutitos, así que si nos pueden regalar unos 5 minutitos más, los que puedan, y que se queden con nosotros hasta las 11:35 y así podamos responder algunas de las últimas preguntas que hay en el chat. Así que solamente veo que habían varias consultas. La presentación se las voy a dejar acá en PDF en el chat. Les voy a dejar el enlace, también está en pantalla. Y lo que es el tema de la grabación, que veo que nos están consultando también, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile. Entonces también les voy a compartir muy brevemente el link para que ustedes puedan revisarlo. Normalmente un par de días, entre mañana y el miércoles, ya debe quedar arriba la grabación para que ustedes la puedan ver las veces que la necesiten, ¿ya? Así que vamos a responder unas 5 preguntitas que queden por ahí del último tema que estuvo hablando Marcelo, y después sí nos vamos a despedir, ¿ya? Así que voy con las preguntas, Marcelo, para que vayamos cerrando esto. Sí, primero también agradecer a los colegas por las preguntas que realizaron. Claramente el tiempo se hace poco corto y tratar de avanzar al máximo, pero los colegas por lo menos ya tienen toda la presentación completa, que es todo el capítulo, algunas imágenes de apoyo, y se quedan con el audio también de esta grabación para poder aclarar cosas. Así es, Marcelo, muchas gracias. Veo que una pregunta de Moisés. Moisés nos dice, para medir la puesta a tierra de protección, ¿se debe desconectar la puesta a tierra de la estructura metálica? Claro, cuando yo tengo estructuras que son metálicas es un poco difícil hacer la desconexión. Sin embargo, las desconexiones se tienen que hacer en los tableros. ¿Sí? Como generalmente hay barras de tierra, yo desconectar el terminal principal y yo puedo hacer la medición. En este caso, las estructuras metálicas no las voy a poder desconectar, pero sin embargo, la del tablero sí. Ya para evitar posibles corrientes que se puedan fugar dentro de la instalación. Súper. Acá nos hacen una pregunta, Marcelo, Francisco Salinas, nos dicen que cómo podría él medir la tierra en un departamento o en los departamentos de los 80 si no sabemos dónde está la puesta a tierra físicamente, si sabes de algún método, alguna forma en que ellos puedan conocer esa información. Yo sugeriría quizás primero ir a los tableros de los departamentos, revisar los chats, ¿cierto? Porque por lo general los sistemas de puesta a tierra que tienen los edificios se comparten, tanto el de servicio común como el del departamento es uno solo. Revisar ambos, revisar el tablero de distribución que tenga el edificio o el departamento en general, y hacer las mediciones con pinza en los distintos puntos, ya para ir viendo y verificando, comparando valores de resistencia en general. Se recomienda también, bueno, si uno tiene acceso o conoce la puesta a tierra, hacer la medición en ese mismo punto, pues ya no puedo hacer mediciones por métodos de la caída potencial. Ahora, eventualmente, si tengo terrenos exteriores, poder hacer las mediciones afuera, pero quizás respondiendo un poco bien la pregunta, es hacer la medición de forma local a través de la pinza, en la tierra de protección del tablero, del CHAF y la que tenga yo en el tablero de distribución del edificio, porque son los 3 puntos que yo tengo de acceso para poder encontrar la puesta a tierra si yo no tengo registro o desconozco si existe. Gracias, Marcelo. Tenemos una pregunta de Lina, nos dice, ¿qué quiere decir un interruptor de 100 amperios con una sensibilidad de 3 miliamperios? ¿Qué tiene que ver eso con la tierra? Ya, claro. Recordemos que las protecciones diferenciales tienen una capacidad nominal, que es la capacidad de corriente que puede dejar pasar, y la otra es la sensibilidad, es decir, cuándo es la corriente mínima que va a detectar como falla para poder operar. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con respecto a los sistemas de puesta a tierra? Cuando uno tiene instalaciones que son superiores a los 10 kilowatts, la resistencia de la puesta a tierra me exige la normativa que son 20 ohms, pero si está por debajo de los 10 kilowatts, yo debo hacer un cálculo estimativo con la sensibilidad de la protección diferencial para poder calcular y definir el valor de la resistencia de la puesta a tierra. Es decir, la tensión de seguridad, por ley de Ohm, voltaje por activo de la corriente de sensibilidad, me va a indicar el valor máximo que debiese tener la puesta a tierra. Ahora, ese valor máximo no debiese ser superior a los 80 ohm. Por lo tanto, ¿cómo entra en juego aquí el tema de la protección diferencial? Es en que la sensibilidad me va a ayudar a limitar el valor máximo que debiese tener esta puesta a tierra y compararlo con los valores que me indique normativa. ¿Ya? Ahora,
mientras menor sea la sensibilidad que tenga la protección diferencial es mejor, porque va a actuar mucho más rápido frente a alguna fuga de corriente dentro del circuito que yo tengo aterrizado. Gracias, Marcelo. Vamos con otra pregunta de Claudio Lorca y nos dice si el diseño del sistema de puesta a tierra se realiza para tierra de servicio o tierra de protección. Ya, perfecto. Buena pregunta. Si hacemos las diferencias de tierra de protección, tierra de servicio y puesta a tierra en general, habla que es el conjunto de los electrodos y las uniones, las cámaras de registro. Eso es un sistema de puesta a tierra propiamente tal. Por lo tanto, desde ahí, ¿sí? Si yo voy a aterrizar todas las carcasas y no voy a aterrizar el neutro, eso sería una tierra de protección. Pero si yo voy a aterrizar el neutro, eso sería una tierra de servicio, ¿ya? Por lo tanto, el diseño de la puesta a tierra que yo hago va a cumplir con ambas, ¿sí? Como tierra de protección, para poder aterrizar todas las carcasas y poder conectar el conductor de neutro que viene desde la red, unirlo a mi instalación como tierra de servicio. ¿Ya? Por lo tanto, es el mismo sistema de puesta a tierra que cumple los dos objetivos. Gracias, Marcelo. Vamos con unas 3 preguntitas más. Julio nos pregunta cuál es la distancia mínima entre tierra de servicio y tierra de protección. Haciendo un poco alusión a lo que mencionábamos anteriormente, como ambas van a cumplir la misma función, no hay una distancia de separación, ¿ya? Porque cumplen el mismo objetivo. Perfecto. Y Ricardo Lagos nos consulta, lo vi también un poco más arriba, si sabes, Marcelo, por qué la norma pide un valor de 20 a 80 ohms para la tierra de servicio y para la tierra de protección no. Ya, mira, bueno, eso va a depender un poco de la instalación, por eso hablaba de sobre 10 kilowatts o menor a 10 kilowatts, si es mayor a 10 kilos, 20 ohms, si es superior, o sea, si es inferior a los 10 kilos, no más allá de los 80 ohms. Ahora, como la tierra de protección y la tierra de servicio pueden ser el mismo sistema de puesta a tierra, no habla de valores distintos. Sin embargo, en el punto 7 del mismo RIC 6, también hay una fórmula, ¿sí? Que habla de los valores de la resistencia de la tierra de protección, ¿ya? Por si tú lo quieres revisar. Pero como insisto, como cumplen el mismo objetivo, los dos sistemas de puesta a tierra, que no son dos cosas distintas, sino que son conceptos diferentes, la tierra de servicio es aterrizar el neutro o conectar el neutro al sistema de puesta a tierra para no perder el potencial cero, y la tierra de protección finalmente es que yo cuando conecte las partes metálicas de mi instalación se puedan fugar hacia algún punto donde se puedan disipar las corrientes. Por lo tanto, no hay una diferencia con respecto a los valores. Y no sé si aclaro su duda en general. Gracias, Marcelo. Acá tenemos una de Mauricio y nos preguntaba un poco sobre el telurómetro de tenaza. Nos dice, ¿cuándo no puedo medir con el telurómetro de tenaza? Si sabes cuáles son las limitaciones de este método de medición según la IEEE 80. Dice, ¿debo realizar la medición directamente lo más cercano al punto de la puesta a tierra? Ya, mira, el RIC 6 indica que cuando los sistemas de puesta a tierra son nuevos, yo debo medir sí o sí con los métodos de electrodos, ¿sí? Con el telurómetro tradicional. ¿Cuándo voy a ocupar la pinza? Cuando sean sistemas de puesta a tierra existentes o sean bajantes de los sistemas de distribución. Ahí yo puedo medir con la pinza, ¿ya? Ahora, por lo general, lo que hace la pinza es generar una tensión inducida para que pueda circular una corriente a través del conductor y capturar esa tensión inducida con la corriente de circulación y marcar resistencia. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es ocupar la pinza desconectándolo del tablero, ¿cierto? Para que no tenga influencia de corriente de otra parte de la instalación y poder medir directamente la puesta a tierra ahí. Ahora, una de las cosas que sí o sí debo tomar en cuenta cuando yo mida con la pinza es que la puesta a tierra esté cerrada, o sea como en uno de los bordes de la puesta a tierra o en un conductor que haga como una especie de cierre del circuito, porque de lo contrario se va a disipar. Ahora, ¿qué pasa en los sistemas de distribución? Como están todos unidos entre sí, hay una unión entre la resistencia y yo puedo unir en cualquiera de los puntos. Por lo tanto, cuando no podría medir con la pinza, cuando la puesta a tierra sea nueva o cuando no tenga esta unión o cierre de la puesta a tierra en particular. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Con esto, siendo las 11:36, llegamos al final de este webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperamos puedan seguir participando en los próximos webinars que siguen de los pliegos técnicos que continúan. Marcelo, agradecerte a ti también por tu presentación, por acompañarnos y compartirnos todos tus conocimientos acerca de la puesta a tierra y de estas exigencias normativas y del reglamento, ¿vale? Eso te dejo, Marcelo, para que puedas recordarles a todos que dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla
para que ahí nos puedan dejar qué próximos temas de interés les gustaría revisar, qué tal les pareció esta presentación, y ahí con mucho gusto nosotros vamos a leer y tratar de mejorar cada día estas experiencias para ustedes. Así que Marcelo, te dejo para que puedas despedirte de todos los participantes. Gracias a ti, Alba, por apoyarme en la presentación, agradecer a Legrand por esta oportunidad, por esta instancia, y ojalá, a mejorar bastante más la presentación si es que el día de mañana me toca estar con ustedes otra vez, y ojalá poder encontrarnos en otra próxima oportunidad. Y muchas gracias a los colegas también por la disposición y poder haber aclarado la máxima cantidad de preguntas posible, y súper contento con esta oportunidad. No, gracias Marcelo, muchísimas gracias, y muchos te saludan porque te recuerdan de la universidad, de que fuiste su profe, así que gracias por comentarnos y ahí saludarte para esos exalumnos. Así que gracias Marcelo. Bueno, yo me quedo acá para dar las últimas instrucciones. Dejamos la encuesta de satisfacción en pantalla y están pidiendo las presentaciones también. Les voy a dejar nuevamente el link acá en el chat para que puedan descargarla. Presentación. Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan con respecto a los diplomas, a todo lo demás, con respecto al ciclo, les vamos a dejar también nuestro correo electrónico para que ahí nos puedan consultar o cualquier requerimiento que puedan tener, ¿ya? Dejo entonces el correo, dejo el link de la presentación, en pantalla el link de la encuesta, y bueno, como pueden ver en pantalla todavía nos quedan 5 webinars más que estaremos realizando los días lunes y viernes. Recordarles también que la grabación de este webinar va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, donde también les voy a dejar el link acá en el chat. Normalmente lo subimos un día después, un par de días como máximo, así que ya lo van a poder tener el miércoles, súper seguro para que lo puedan revisar. Y no solo esta grabación, sino todas las anteriores ya se encuentran también disponibles en el canal. Cualquier duda o consulta, quedamos muy atentos en el correo de Legrand Academy Chile. Y bueno, agradecerles a todos nuevamente por acompañarnos, deseándoles una excelente semana, y nos vemos entonces el viernes con el siguiente tema, donde estaremos hablando del RIC número 8 de sistemas de emergencia. Dejamos el correo también por si desean hacer alguna pregunta urgente que tengan y que no hayamos podido responder por tiempo. Y eso, con eso me despido y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y nos vemos el viernes. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile
Cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.